Buenas tardes, mi nombre es Alba Corchado y yo vengo a hablaros de la aspiración de secreciones en el paciente traqueostomizado. Bueno, como conceptos generales debemos saber que una traqueostomía en sí reduce la efectividad de la tos y el aclaramiento mucociliar, además de estimular la producción de secreción de más moco debido a que es un cuerpo extraño. Vamos a necesitar aspirar la vía aérea, ¿para qué? Para mantenerla permeable, para que haya una buena ventilación y una buena oxigenación en nuestro paciente. La técnica de aspiración rutinaria en pacientes crónicos con traqueostomía debe de ser lo más efectiva y rápida que se pueda, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuándo está indicada? Pues siempre que existe evidencia, tanto que veamos como que oigamos que hay secreciones en la vía aérea. Que haya una obstrucción en la cánula, cuando se va a proceder a inflar, desinflar el tubo, a realizar cuidados básicos, a realizar un cambio de cánula, recién levantados, previos a administrar nutrición enteral. Durante todos esos procesos vamos a tener en cuenta que debemos aspirar las secreciones de nuestros pacientes. ¿Cuál va a ser el objetivo principal de aspirar a nuestros pacientes? Pues mantener libre la vía aérea de secreciones. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Siempre que sea necesario. Cuando el niño tenga tos, veamos que tiene más dificultad para respirar, haya una desaturación puntual o que se mantenga o que vaya desaturándose más o menos durante un tiempo. Y cuando veamos claramente que tiene mocos. Dentro del paciente crónico dependiente, pues vamos a realizar la aspiración de secreciones siempre teniendo en cuenta cuando se levantan de la cama, puesto que por la noche es cuando más secreciones pueden acumularse, antes de salir de paseo, antes de comer para que no haya una aspiración, cuando lo vamos a acostar para que duerma tranquilo y no tenga ningún tipo de dificultad para ventilar. Y como os he dicho antes, pues es importante que puntualmente siempre que se despierten y antes de desayunar o darles la comida o administrarles la nutrición, les aspiremos porque se acumulan secreciones. ¿Qué material vamos a necesitar? Pues si estamos en la UBI vamos a necesitar que nuestro aspirador de secreciones esté conectado, que veamos qué presión tiene ese aspirador de secreciones, porque dependiendo de la edad del paciente vamos a poner unos milímetros de mercurio mayores o menores. Vamos a necesitar suero fisiológico tanto para lavado como para limpiar la sonda después de aspirar, pulsioxímetro si es necesario, una monitorización básica si fuera necesario, y tenemos dos tipos de aspiración. Podemos aspirar con sonda cerrada y con sonda abierta. Como decíamos, ¿qué material vamos a utilizar? Pues guantes si fueran necesarios, la bolsa resucitadora o ambú llamado comúnmente, que vamos a tenerlo conectado a una fuente de oxígeno por si fuera necesario utilizarlo, ampollas de suero fisiológico con jeringas estériles y las conexiones en I, dependiendo del tipo de sonda que vayamos a utilizar para el paciente. ¿Cómo vamos a realizar la técnica? Pues colocaremos al niño en una posición semi-Fowler. Si tenemos una almohada, colocaremos una almohada por debajo de nuestros hombros. Si estamos en el domicilio, realizaremos una higiene de manos o con alcohol gel, que hoy día tenemos todos en nuestras casas. Si la técnica se realiza en el hospital, se realizará bajo condiciones estériles, es decir, lavado de manos y guantes estériles para realizar el procedimiento. Introduciremos la sonda por el orificio de la cánula, nunca sobrepasaremos la distancia que hemos calculado previamente que tenemos que introducir en la cánula, retiraremos aspirando, rotando la misma, nunca vamos a entrar aspirando, realizando presión ni aspirando cuando vayamos a introducir la sonda. Limpiaremos la sonda cuando hayamos terminado de aspirar con suero fisiológico y repetiremos hasta que no queden secreciones. Esa sonda la desechamos, limpiamos las tubuladuras del respirador justo antes de volver a conectársela al paciente y siempre vamos a tener en cuenta que vamos a tener el ambú localizado por si fuera necesario. Bien, en esta diapositiva lo que vamos a ver es los diferentes tipos de aspiración que hay. Bien con sistema cerrado, que es la que comúnmente usamos en el medio hospitalario,
tiene en uno de los extremos una conexión para tener nuestra jeringa con suero, tanto para lavar después de realizar las secreciones como para instilar suero fisiológico si fuera necesario, porque el paciente tenga un tapón mucoso o porque queramos hacerle un lavado bronquial. Y tiene en su extremo distal una válvula de sobrepresión que podemos girar para que esté aspirando o no esté aspirando, como seguridad a la hora de aspirar, para no entrar tampoco aspirando de manera activa. Y la sonda con aspiración, la sonda abierta, la aspiración con sonda abierta, tiene una válvula también en su extremo en la que nosotros vamos a regular con la mano la cantidad de succión que vamos a realizar al realizar la aspiración de secreciones. Esta es la que normalmente se usa en el domicilio. ¿Qué precauciones debemos tener cuando realizamos aspiración de secreciones, cuando realizamos la técnica? Pues primero tenemos que comprobar que el aspirador de secreciones funciona, debemos ajustar la presión de la aspiración, porque dependiendo de si son niños, neonatos o paciente pediátrico, va a tener un intervalo de presión y unos límites de presión, ¿vale? Para que no hagamos ningún trauma ni se produzca ninguna telectasia en el pulmón ni ninguna complicación. ¿Y qué más vamos a tener en cuenta? Pues que el paciente, si está previamente con oxígeno o está conectado a un respirador, a una ventilación mecánica, si durante el procedimiento se desatura, pues elevaremos un poquito la FiO2 previamente. Empezamos a oxigenar, como realizamos dentro del hospital, como un minuto antes de que le vayamos a aspirar. Vamos a preoxigenar al paciente, lo preparamos para realizar el procedimiento y para que esté en las mejores condiciones y no se produzca ninguna complicación de desaturación o que el paciente luego se quede más taquipneico y con más trabajo a nivel respiratorio. Tendremos en cuenta también que cuando vayamos a introducir, sobre todo cuando tenemos más control en la aspiración de secreciones abierta, insertaremos suavemente en la cánula el catéter de succión. ¿Por qué? Porque si nos pasamos podemos tener complicaciones, que el paciente tenga un trauma, que sangre, que haya algún granuloma. Entonces, todo esto vamos a prepararlo antes de hacer la técnica. Las aspiraciones deben de ser cortas. Podemos aspirar varias veces hasta que dejemos esa vía aérea limpia y libre de secreciones, pero deben de ser cortas, no más de 5 segundos, 5 o 10 segundos como mucho entre que entro, aspiro y saco. ¿Esto por qué? Porque evitamos atelectasias y evitamos trauma dentro de la vía respiratoria. Puede ser necesario realizar varias aspiraciones, como os he dicho hasta ahora, pero debemos tener en cuenta que el paciente se tiene que recuperar. Entonces debemos dejar como 30 segundos, un minuto si podemos, entre aspiración y aspiración. Si nuestras secreciones son secas, si el paciente tiene un tapón de moco espeso y necesitamos fluidificar esas secreciones, podemos instilar suero fisiológico previo a la realización de la aspiración. Normalmente en los pequeñines utilizamos como 0,5 mililitros de suero y en los mayores utilizamos un cc. Esta aspiración no debe de ser rutinaria, ni esta instilación de suero debe de ser rutinaria. ¿Por qué? Porque debemos realizarla con una precaución por riesgo de hipoxemia, que haya una infección tipo neumonía o que haya cambios a nivel hemodinámico. ¿Qué complicaciones pueden surgir mientras se realizan la técnica? Pues el paciente puede presentar una hipoxemia, puede presentar una bradicardia y otras arritmias relacionadas con su estancia también hospitalaria. Puede presentar hiperhipotensión, una telectasia, como decíamos, debido a que se haya producido un trauma o la técnica se haya realizado de manera incorrecta. Puede haber un sangrado por las repetidas aspiraciones en la vía aérea. Un broncoespasmo, que el paciente se cierre, un laringoespasmo, puede haber una elevación de la presión intracraneal, si es el caso porque pueda pasar, una infección o que haya una respuesta vasovagal. ¿Qué conclusiones debemos tener en cuenta? Pues la frecuencia de aspiración va a depender de cada paciente, de su situación clínica, de la eficacia de la tos, de su enfermedad de base, de la edad que tenga el paciente. Si él se comunica y nos dice que necesita que le aspire, que necesita que paremos.
Normalmente pues en los pequeños, en los bebés, las cánulas son más pequeñas, tienen más posibilidades de obstruirse que las de mayor tamaño, con lo cual será más preciso y más frecuente tener que aspirarles. Y en niños sin secreciones evidentes se recomienda aspirar un par de veces al día, sobre todo para comprobar que esas cánulas estén permeables. Gracias por vuestra atención y cualquier duda nos consultáis.